pasando, sino es que las partes intentan demostrarse mutuamente cuál es su verdadero poder de negociación en la mesa. Mientras que las potencias se reunieron sin mayores frutos en Viena, los mismos países sugieren levantar el embargo de armas al gobierno de Libia, reconocido por Naciones Unidas, para combatir al grupo terrorista Estado Islámico. Los ministros de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, de varios países europeos y africanos coincidieron en Viena en la necesidad de armar al gobierno de unidad de Libia en la lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico, que ha extendido su influencia al oeste de la ciudad de Sirte, que ya controlaban desde junio de 2015. Los participantes en el encuentro, presidido por el secretario de Estado estadounidense John Kerry, el primer ministro italiano Paolo Gentiloni y su homólogo de Libia Mohammad Fayez al-Serraj, mostraron su disposición a responder a las peticiones del gobierno de Trípoli con el fin de entrenar y equipar a la Guardia Presidencial y las fuerzas autorizadas. Fayez al-Serraj, autoridad designada por Naciones Unidas, solicitó a las potencias occidentales, africanas y árabes levantar el embargo de armas impuesto a Libia en 2011. En ese sentido, John Kerry expresó que no se trata de levantar las limitaciones a la importación de armas, sino de aplicar exenciones. La comunidad internacional apoyará al Consejo de la Presidencia, pues busca la extensión del embargo de armas de la ONU para adquirir el armamento necesario para combatir al Daesh y a otros grupos terroristas. El secretario de Estado estadounidense también agregó que se deberá controlar que las armas no lleguen a otras manos que no sean a las del gobierno de unidad libio. La medida también busca la estabilidad en el país para controlar mejor la inmigración ilegal. De acuerdo con fuentes estadounidenses y francesas, el grupo yihadista cuenta con entre 3.000 y 5.000 combatientes en Libia y desde allí intenta captar a cientos de combatientes extranjeros. Bueno, es lo que comentábamos también ayer, ¿no? Sobre la situación en Irak y cómo el ISIS aprovecha todo momento en que hay una fragilidad política en el territorio que quiere ocupar. Bueno, esto pasa, por supuesto, en Libia, donde han habido dos gobiernos durante el tiempo que ha pasado desde la caída de Gaddafi, ¿no? Desde las elecciones, ¿no? Porque una de las facciones no reconoce el resultado, los grupos islamistas pierden las elecciones y desconocen el resultado y como tenían milicias armadas, simplemente lo desafían por la fuerza. Ahora, lo que están diciendo las potencias es que van a armar a este gobierno reconocido por la comunidad internacional, que le ha costado bastante tiempo tener cierto control de un territorio, ¿no? Antes era un gobierno en el exilio prácticamente. Sí, y ahora es un gobierno que controla una base militar y poco más en Trípoli, la capital. Es formalmente reconocido, pero a ver, si uno parte de la definición weberiana de Estado, el Estado es una entidad que tiene el monopolio del uso legítimo de la violencia en un determinado territorio. Ese gobierno no tiene monopolio alguno. De hecho, ni siquiera es la principal fuerza militar del país en este momento. Y el problema con armarlo es que, por un lado, efectivamente eso ayudaría contra el Estado Islámico, pero por otro lado puede generar el recelo de otras milicias que ven que surge un grupo armado más fuerte que ellos y probablemente pueda llevar a enfrentamientos entre el gobierno de unidad y milicias que en este momento la apoyan, pero que podrían verlo como una amenaza a futuro a su control político de parte del territorio. Y lo que informaban los cables es que también se trata de armar a ese gobierno y también de armar a una guardia presidencial. El problema es que no existe una guardia presidencial. Bueno, las fuerzas gubernamentales son poco más que una guardia presidencial. Dicho sea de paso, en Libia lo que no falta son armas. El entrenamiento puede ser un tema, pero y ahora algunas potencias occidentales, sobre todo Francia, deben estar maldiciendo el momento en el que decidieron abrir un frente al oeste de Trípoli, porque claro, la ventaja que tenía el régimen de Gaddafi es que solo era atacado desde el este. Luego entonces todas sus fuerzas estaban concentradas en un solo frente. Francia arma milicias que no existían en el oeste del país y obliga a Gaddafi a dividir sus fuerzas para enfrentar amenazas en dos frentes. Y efectivamente eso ayuda a ganarle la guerra al gobierno,
pero crea un caos porque multiplica aún más el número de milicias que no necesitan forjar un mando centralizado, porque lo que les permite el triunfo no es su propia capacidad militar, sino los bombardeos de la OTAN. Pero además crea un mercado negro de armas una vez terminada la guerra contra el régimen, que ha contribuido a, por ejemplo, el inicio de un conflicto civil, una guerra civil en Mali, y luego Francia, que ayuda a inundar de armas a Libia, interviene en Mali para ayudar al gobierno contra milicias que habían obtenido sus armas del mercado negro libio. Ahora, si podemos alejar un poco la imagen para ver dónde está ubicado y por qué, por ejemplo, la situación en Libia le preocupa bastante también a Egipto, ¿no? Y el gobierno de Tobruk también tiene sus propios aliados. Claro, el gobierno de Tobruk es aliado del régimen dictatorial que hay en Egipto, que es país vecino de Libia. Una frontera bastante extensa. Sí, de hecho, una de las cosas que está impidiendo que se consolide la única democracia del mundo árabe, es decir, Túnez, es el hecho que grupos islamistas, básicamente el Estado Islámico, ha logrado con ataques terroristas, algunos de ellos organizados desde Libia, destruir la industria turística de Túnez, que es una de las principales fuentes de ingresos de divisas del país. Claro, y por eso la democracia tunecina, repito, la única democracia del mundo árabe, no logra salir del estancamiento económico, y curiosamente las potencias occidentales que han hecho de la defensa de la democracia en el mundo musulmán uno de sus baluartes, cuando se trata de Túnez, un país de poca importancia, que no era aliado relevante para nadie, no hacen virtualmente nada por ayudarlo. Vamos a una pausa y al regresar. Vamos al Brasil. A pocas semanas del comienzo de los Juegos Olímpicos sigue el riesgo por el Zika.